Vamos a explicar el tema dilatación térmica. Se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, de área o de volumen que sufre un cuerpo como resultado del aumento de temperatura que provoca en él por cualquier medio. Cuando tenemos un objeto el cual se somete a temperaturas muy altas o muy bajas, ocurre cierto fenómeno que es la dilatación. Miren, aquí vemos una barra de acero a cierta temperatura, tiene una longitud. Cuando está sometido al calor, crece un poco más. Claro que esa longitud que va a crecer pues no es muy grande, ¿no? Sin embargo, sí cambia su longitud. A eso le llamamos dilatación, que puede ser dilatación de longitud, de área o de volumen. Por eso, en muchas de las construcciones siempre se deja un pequeño espacio que se le llama junta de dilatación. Por ejemplo, cuando vemos los rieles de un tren, pues no es una constante el acero, miren, siempre tiene una división pequeña que es la junta de dilatación, porque con el sol pues hace que se extienda un poco. Si no hubiera este pequeño espacio, el acero se rompería. Lo mismo aquí en los puentes. ¿Sí? Cuando se junta una carretera con el puente, se deja un pequeño espacio que se llaman juntas de dilatación. ¿Para qué? Para que no se vaya a romper el pavimento y por ende el puente, que se vaya a fracturar. Por eso también a veces en las banquetas, si ustedes se fijan, pues una banqueta siempre tiene un pequeño espacio entre ellas. La dilatación lineal se refiere al cambio que hay de longitud. La dilatación de área se refiere al cambio que hay en el área de un objeto y la dilatación de volumen se refiere al cambio que hay en el volumen de un objeto. Bueno, pues para esto, para hacer un cálculo en la dilatación, se utilizan ciertos coeficientes que ya son una tablita que están establecidos. Dependiendo del material, será su coeficiente de dilatación lineal. En este caso, la dilatación lineal se representa con la letra griega alfa. Y estos son los diferentes valores para cada uno de estos materiales. La fórmula de dilatación lineal es la siguiente. La longitud final será igual a la longitud inicial que tenía el cuerpo, multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Longitud final, longitud inicial, coeficiente de dilatación lineal, temperatura final y temperatura inicial. Veamos un ejemplo. A una temperatura de 15 grados centígrados, una varilla de hierro, ya me están dando el material, tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 25 grados? Bueno, tenemos la temperatura inicial, tenemos la temperatura final y tenemos la longitud inicial. ¿Sí? Son todos los datos que ya me dan. Miren. Temperatura inicial, final, longitud. El coeficiente, al ser hierro, pues es 12 por 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto decimal lo podemos recorrer 6 lugares a la izquierda. Entonces quedaría punto 4 ceros 12. Y me dicen cuál será la longitud final. Bueno, aquí tenemos la fórmula. Simplemente sustituimos. ¿Sí?
longitud inicial 5 por 1 más 0.000012 por 25 menos 15. Primero tenemos que hacer esta resta, después la multiplicación y luego esta suma, y al final multiplicamos por el 5. Entonces la longitud final será 5.0006 metros. ¿Se fijan? Pues fue un poquito de aumento, pero pues hay que considerarlo, ¿sí? Medía 5 metros, subió 10 grados la temperatura, pues aumentó un poquito la longitud. Para cuando tenemos dilatación de área, se usa la variable griega que se llama iota. Esa variable nos dice el coeficiente de dilatación de área, que es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y aquí tenemos pues la tablita de valores. Bueno, entonces pues la fórmula es muy parecida, nada más que en lugar de longitud es área. Área final igual a área inicial por 1 más coeficiente de dilatación de área por temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la fórmula de dilatación de área. Me dice a una temperatura de 17 grados centígrados, bueno, pues esa ya es la temperatura inicial, ¿no? Una ventana de vidrio tiene un área de 1.6 metros cuadrados. Ya tengo el área inicial. ¿Cuál será su área final al aumentar la temperatura a 32 grados centígrados? Ya tengo, o me piden, con esta temperatura final, ¿cuál será su área final? Sabemos que el material es vidrio. Bueno, entonces los datos que tengo pues es temperatura inicial, temperatura final, el área, el coeficiente de dilatación de área, que para el caso del vidrio es 14.6 por 10 a la menos 6. Recuerden que el menos significa que el punto se mueve 6 lugares a la izquierda. Entonces quedaría como punto 0.000146. ¿Cuál será el área final? Bien, pues hacemos la sustitución de la fórmula. Área final es igual a 1.6 por 1 más punto 0.000146 por 32 menos 17. ¿Sí? Empezamos con la resta. Y luego la multiplicación, sumamos y por último multiplicamos por el 1.6. Entonces el área final será 1.60035 metros cuadrados. El vidrio pues crece un poquito en su área al aumentar la temperatura. Por eso cuando ponen los vidrios en las ventanas, pues no lo dejan justo, ¿sí? Dejan un pequeño espacio que se rellena con silicón, pues para cuando el vidrio tenga esta dilatación no se vaya a quebrar. La dilatación de volumen. Bueno, aquí tenemos un coeficiente que lo representamos con la letra griega beta, que es igual a 3 veces alfa, es decir, 3 veces la dilatación lineal. Aquí tenemos la tablita de valores dependiendo de qué material vayamos a utilizar en el problema. La fórmula pues es nuevamente muy parecida, nada más que ahora es con volumen. Volumen final es igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación de volumen por temperatura final menos temperatura inicial. Veamos un problema. Una barra de aluminio
de 0.01 metros cúbicos, volumen inicial, a 16 grados centígrados, temperatura inicial. Se calienta a 44 grados centígrados, temperatura final. ¿Cuál será el volumen final? Muy bien, pues sabemos que es aluminio. Entonces, temperatura inicial es 16, temperatura final 44, volumen inicial 0.01, el coeficiente de dilatación cúbica o de dilatación de volumen es 67.2 por 10 a la menos 6, porque es aluminio. ¿Sí? Nuevamente, menos 6 significa que el punto decimal se recorre 6 lugares a la izquierda. 0.0000672. ¿Cuál será el volumen final? Bueno, pues usamos la fórmula. Sustituimos los valores 0.01 por 1 más 0.0000672 por 44 menos 16. Hacemos nuevamente primero la resta y luego la multiplicación y luego la suma y por último multiplicamos. Entonces el volumen cambió a 0.010018 metros cúbicos. Si esa barra de aluminio pues creció un poquito. Esto es dilatación térmica.